Lo primero que vamos a hacer entonces es, vamos a ir a la página de Data Studio, ahí vamos a buscar Google Data Studio Overview, clicando ahí, vamos a entrar cada uno utilizando nuestro usuario y contraseña de cuenta de Google en Data Studio. Y lo primero que vamos a hacer es, vais a encontraros en compartidos conmigo o en recientes, bueno, en alguna de estas carpetas os vais a encontrar una plantilla que pone 2021 plantilla Kudeaketa controlar en Panela, ¿vale? Esta plantilla lo primero que vamos a hacer es cada uno en la vuestra entrar y aquí en esta parte superior de arriba donde pone editar, en estos puntitos, le vamos a hacer una copia, ¿vale? Que va a ser vuestra copia, ¿vale? Esa copia vamos a llevarnos en principio los datos, copiar el informe. Copiar el informe, simplemente veis que en esta parte de arriba es donde vamos a poder cambiarle y ponerle al informe el nombre que nosotros queramos. Pues a este le vamos a llamar clase de formación, ¿vale? O cada una le ponga el nombre que crea conveniente, ¿vale? Y volvemos a dar a estas tres rayitas que tenemos aquí y veremos cómo ahora ya tenemos, por un lado, el clase de formación, o sea, el compartido conmigo que teníamos antes, pero si miramos en recientes, también tengo el que acabamos de hacer, que cada uno le tiene que aparecer con su nombre. Ese informe ya es suyo, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque ese informe compartido que os hemos puesto a disposición para poder trabajarlo hoy, en 2 semanas os lo vamos a eliminar, ¿eh? De tal manera que a partir de ahora vuestro informe y donde tenéis que trabajar es en el que habéis cambiado, el que habéis hecho la copia y el que tenéis aquí como clase en el nombre que hayáis puesto, ¿vale? El nombre que le he puesto yo en este caso ha sido el de clase de formación. Y es sobre este informe donde vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Si entramos en los informes de Data Studio, los informes de Data Studio son muy fáciles de hacer. Son, digamos, como si fueran hojas de un cuaderno donde nosotros vamos rellenando las cosas que queremos ver. En esas hojas del cuaderno veis que lo vamos a editar, porque el informe queda hecho, pero si yo quiero hacerle cosas dentro, meterle cosas, escribir sobre él, lo tengo que editar. Entonces vamos a este botón de editar. En este botón de editar, automáticamente ya lo puedo ver, pero ahora ya me han salido una serie de cosas que no había antes. Esta parte derecha donde tenemos como 2 columnas, un tema y un diseño, y aquí podemos ver el número de páginas que tiene el informe, o el número de páginas que le vamos a poner a este informe, ¿vale? Nosotros tenemos 3, una introducción, una en euskera y otra en castellano, ¿vale? Y para que veáis lo sencillo que es la utilización de este Data Studio, daros cuenta de que es un papel en blanco donde lo primero que vais a hacer va a ser cambiar el logo, ¿vale? O sea, un informe normalmente va con una imagen corporativa que suele ser nuestra propia marca, y lo que vamos a hacer es, en vuestro informe, vosotros no vais a tener un informe de Guipúzcoa Solidaria, sino vais a hacer un informe, digamos, vuestro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en esta hoja me pongo sobre el logotipo y le doy suprimir. Vale, una ruendita rápida. ¿Todo el mundo está ya en informe, en su copia de informe, en el suyo? ¿Algún problema hasta ahora? Yo creo que no he hecho la copia. O ¿No has no, hecho la a mí me copia? sale desde el principio ver, compartir, no sé, pero ya mirar el vídeo, no sé. Me da descargar informe, insertar informe, no sé. Algo he hecho mal. Hago un repasito rápido, Paqui. Mira, si estamos aquí, dándole a los puntitos donde pone Data Studio, yo me voy. Al lado de editar. Sí, ves aquí Sí. unos puntitos que ponen Data Studio. Cada vez que uno da en el logotipo de una marca, de una página web, automáticamente le lleva siempre al inicio, ¿sí? A la página principal. Eso nos va a pasar en todas las páginas web. Entonces, si nosotros damos a ese, nos sale el inicio. Aquí en el documento compartido conmigo está en la plantilla en concreto, ¿vale? Pincho sobre la plantilla, me voy
al lado de editar Sí. hay unos puntitos, le doy Sí. a esos puntitos y digo hacer una copia. Una copia, eso es. Y entonces, al hacer la copia, automáticamente ya me ha fabricado uno nuevo, que ahora aquí ya llevo varias copias y me está sacando la copia de la copia de la copia de la copia. Sí. Le tengo que decir que hacer informe y automáticamente el que me pone por delante, ya me pone encima, es el informe que acabo de hacer, ¿vale? Vale. Y a ese informe, como todos los documentos de Google, le doy a editar y si me pongo encima de donde tiene un nombre, que es aquí al lado de los puntitos, le cambio el nombre para diferenciarlo de la plantilla, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Me está cargando, sí, ahora. Vale, entonces nosotros aquí tenemos 3 páginas, es una página de introducción y digo para que veáis el concepto de este informe. Tiene una página en blanco donde yo acabo de quitar el logotipo y digo, bueno, ¿y cómo meto el logotipo de mi empresa, de mi asociación, de mi entidad, la marca que yo quiera poner? Pues me voy al campo que dice insertar y me voy hacia abajo y elijo imagen, ¿vale? Y le digo, ¿dónde? Pues aquí, la quiero ahí. Hombre, al principio me hace una selección de imagen un poquito grande, ¿vale? Y entonces, a la hora de dar, ahora no me va a sacar, veis que tengo aquí el control, pero me voy a la parte derecha donde teníamos como 2 columnas, los datos y el estilo, ¿vale? Y yo estaba aquí y digo, bueno, ¿y cómo le meto aquí el logotipo de mi entidad? Pues me voy a la parte de datos y le digo seleccionar el archivo. ¿Qué archivo de imagen quiero subir aquí para...? Pues mira, vamos a ponerle uno bonito, a ver si encuentro una foto bonita. Imágenes. No tengo. Y no tengo aquí imágenes de logotipo. Escritorio. Fotos, artículos. Bueno, vale. Hola, yo estoy en insertar, pero cuando le da imagen no me abre nada por ningún lado. Vale. Eso nos pasa, Juanjo, porque si tú le das a insertar y le das a imagen, ¿vale? Ves que te marca como un puntero, ¿vale? Y tú tienes que colocarlo en un sitio. Y en el momento que colocas en un sitio, te abre él un tamaño de ventana Vale, en la imagen que tú puedes retocar, ¿eh? Puedes poner el tamaño que necesites, ¿vale? Vale. Pero dices, vale, me sale un hueco vacío, ¿y esto cómo lo relleno? Pues me voy a esta parte izquierda, me voy a datos, le digo que La parte izquierda, es que eso, espera, que no, es que perdón, no puedo estar en la pantalla que ves tú y la derecha. mía a la vez. Ah, en la parte derecha. Os voy a decir derecha e izquierda, ya me vais a perdonar. En datos, sí. Este dato, esta parte. Seleccionar archivo, ahora sí veo. Vale. Selecciono el archivo, ¿vale? Y automáticamente me va a colocar la imagen, que ya estaría ahí mi logotipo, ¿vale? Vale. Bueno, ese es un tipo de campo. Siempre nosotros vamos a poder ir a insertar para elegir qué cosas vamos a pegar en este informe, ¿vale? Por un lado está la marca, que es con una imagen, ya habéis visto cómo la ponemos. Por otro lado tenemos unos cuadros que son de texto, ¿vale? Y como cuadré el cuadro de texto, yo voy aquí, me voy aquí abajo y le digo insertar texto, y esto es lo mismo que nos pasa con la foto. Le creo un cuadro de texto y puedo escribir dentro lo que me dé la gana, ¿vale? Es un cuadro de texto. Esto es un cuadro de texto, 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 ¿vale? Entonces, los cuadros de texto estamos viendo que los creo con insertar y le pongo el cuadro de texto, pero me salen unas propiedades. Puedo elegir tamaño, puedo elegir si quiero que esté centrado a un lado o al otro, puedo decirle que tenga fondo, que no lo tenga, o sea, podemos elegirle como muchas características a lo que yo quiero poner. Bueno, aquí habilidad libre, lo que cada uno quiera poner en la portada de su informe, ¿vale? De su informe general. Aquí tenéis un poco cómo se utiliza y cómo se lee el informe, pero cada uno puede hacer lo que sea. Hay veces que estos son cuadros de texto y aquí debajo, si soy capaz de darle, veis que este es otro cuadro más grande que solo tiene la misión de ser fondo, ¿vale? Es un cuadro a la que le he puesto un fondo blanco y lo coloco debajo para resaltar.
Es otra forma de separar los contenidos en un informe, que visualmente tenga un formato, digamos, diferente, ¿vale? Eso para que veáis que es tan simple como yo tengo una hoja en blanco donde puedo ir a través de este comando de insertar, puedo insertar muchísimas cosas, pero en texto e imagen me haría hacer como un informe de toda la vida. Puedo colocar textos, puedo subir imágenes, podría hacer una maquetación, una foto, un texto, una foto, para los informes. Pero la ventaja que tienen los informes dinámicos no es tanto hacer un informe como toda la vida, sino, digamos, la siguiente parte. Nos vamos a poner la parte de datos de la web, pero en castellano, porque la etiqueta para casa va a ser que hagáis la de euskera, ¿vale? Entonces, en el informe, que ya visteis en el vídeo de formación y si no lo podéis volver a ver, nosotros tenemos hecho un informe donde ya veis que este es un logotipo, o sea que podríamos ir aquí a datos y lo puedo cambiar y poner mi logotipo, ¿vale? Si no lo quiero poner el logotipo aquí, lo puedo poner donde quiera, si no tengo problemas para que la imagen esté en un lado o en otro, donde queráis que os parezca que queda bien, datos de la web. Lo primero que vamos a hacer es vincular los datos de la web. Para eso vamos a ir a recursos, gestionar las fuentes de datos añadidas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es quitar la que tenemos, ¿vale? Quitar la de Guipúzcoa Solidaria, porque vosotros no necesitáis los datos de Guipúzcoa Solidaria. A mí, a ver, y aquí a mí me salen dos que vienen como desconocido. A mí también, a mí me aparece eso, Vale. dos desconocidos. Pues quitar las que hayan, ¿sí? Vale. Se quitan las fuentes de datos para que no haya ninguna fuente de datos que no sea la vuestra. Vale. Y para añadir la fuente de datos, lo único que tendríamos que hacer es ir aquí donde pone añadir fuentes de datos. Muy bien, pues vamos a añadir fuentes de datos y en este momento dice vamos a coger Google Analytics porque nosotros queremos coger los datos de Google Analytics, ¿sí? Le decimos que agregar los datos de Google Analytics y aquí, si está vinculado con la cuenta, A mí me pone os autorizar. tiene que seguir. Hay que darle a ¿Perdón? autorizar. Autorizar. Sí, hay que autorizar, le tienes que autorizar para que pueda ir a mirar los datos de Google Analytics, ¿sí? Sí. Os tiene que aparecer vuestra cuenta de Google Sí. Analytics, de la entidad, Sí. ¿sí? A mí sí me aparece. Tenéis que elegir la cuenta. Yo voy a cerrar la de Elena Rosales porque no lo tengo con Elena Rosales. Y no sé si voy a abrir sesión con el grupo. A mí me aparece cuenta, luego ahora propiedad. Vale, y luego si te aparece vista, Clico en también propiedad y me dale a la aparece vista. vista. ¿Vale? Hasta llegar cuenta, propiedad y vista, ¿vale? Sí. Y en vista me aparece a casi todos los datos del sitio. Vale, pues todos los datos del sitio, ¿vale? Eso, y darle a añadir. Esperar que voy a hacerlo yo ahora mismo también con los datos de todos, ¿vale? Lo voy a crear aquí, entro en otro lado. Añadir al informe, ¿no? Entonces aquí, estoy aquí, me voy a datos de la web, editar. Vuelvo a recordar, estaríamos hablando de que en recursos gestionar las fuentes de datos añadidas y todos los datos anteriores, ¿vale? Estamos añadiendo todos los datos, ¿verdad? Sí. Sí, todos Vale, los vale. datos. Si te interesa en el informe, luego ya filtrarás y subes lo que te Vale. interese. ¿Sí? Elena, una petición. ¿Podrías es que ver tu pantalla y estar trabajando Sí, en nuestro si pones la pantalla. Analytics? O sea, hay que ir cambiando de pestaña y todo eso y a No, veces no da tiempo. no ¿Podrías hace dejar falta. un pelín de Si tiempo pones, desde que explicas algo hasta que lo veamos? si pones la pantalla de TEAM en más pequeña, lo ves las dos a la vez, es lo que estoy haciendo yo. ¿Cómo? La pantalla donde está Ana, en vez de ponerla en pantalla completa, achícala, hazla a la mitad. Pero yo eso no lo puedo achicar, no veo cómo. Sí, arriba en el cuadradito,
Lo pones Se refiere a que minimices eso es. la pantalla. Y ves las dos pantallas. Yo Ahí lo en vez estoy de trabajando maximizada así. esté minimizada o la pongas del tamaño chiquitín Eso es. Vale, vale. para verlo al lado. No sé si te sirve, a mí me está sirviendo. Vale. Entonces, como veis, estoy con la cuenta, cada uno tendría que ver la suya, ¿vale? Nosotros entraríamos en la que tenemos. Nosotros tenemos el blog, tenemos en la plataforma. Estaríamos poniendo la plataforma y en principio con esto, voy a poner este para arriba, que si no me estorba el añadir. ¿Veis que pone añadir, ¿vale? Y añadimos la fuente de datos. ¿Vale? Ya está. Ya hemos... la tabla que vamos a tener que buscar en los datos va a ser Gipuzkoa, en el caso nuestro, Gipuzkoa Kutxa Solidaridad, ¿vale? Vale, añadir al informe. Ya hemos añadido los datos al informe. Le decimos cerrar, ¿vale? Digamos por el paso. Hemos entrado en el informe, hemos vaciado los datos que había, con el tema del recurso, no sé dónde poner esto para que no me estorbe. Desde recurso quitamos las fuentes de datos, añadimos la fuente de datos nuestra, esto lo hacemos solo una vez, cuando empezamos el informe. Ya tenemos la fuente de datos añadida. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear esta plantilla que tenemos, pues vincular estos controles a vuestros datos, que por eso aparece que no tiene datos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en un informe dinámico es que hay un campo, un control, un filtro de periodo que es muy importante porque es el que nos ayuda a mirar ese informe en momentos, días y lugares diferentes, ¿sí? Momentos diferentes. Para eso, este control, propiedades del filtro, siempre lo vamos a encontrar en insertar, ¿vale? Insertar se llama filtro por periodo. Entonces, si yo lo tengo aquí, pero si lo quisiera poner en cualquier otro lado, me iría a filtro avanzado, no, filtro por periodo, ¿eh? Yo tengo muy mala filtro por periodo, ¿veis? Que está aquí. Y este sería el campo que yo lo cojo, lo arrastro y aquí me ha salido, ¿sí? Vale, nosotros ya lo teníamos puesto, entonces lo que vamos a hacer es, una vez que está este filtro por periodo, veis que siempre me aparece aquí la parte de datos y estilo. O sea, en esta parte derecha es donde voy a trabajar cómo es este control. Y por un lado tiene de dónde vienen esos datos y por otro lado el estilo. Cuando dice el estilo es de qué color quiero que me aparezca aquí, con qué tamaño, con qué letra, con fondo, sin fondo. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la imagen gráfica que va a dar al exterior. Ahí yo no me voy a meter porque para gusto los colores, que cada uno ponga el color que quiera. Si quiere ponerle fondo, que se lo ponga, ¿vale? Y de, pues mira, yo lo quiero con fondo. Pues muy bien, pues con fondo para ti, ¿vale? Dentro de... No, le he puesto el encabezado, perdón. No es el encabezado. Perdón, a mí me sale tema y diseño, no datos y estilo. Selector de tema, claro, Y tema y diseño. diseño cuando no tienes el control pinchado. Cuando no Datos y tengo estilo. el control, ¿a qué En te el refieres? control Ah, este vale, vale, control. vale. La tecla control, Cuando dices. tienes el... Cuando clicas, yo a esos botones les Ah, vale, llamo vale. controles, ¿vale? Vale, vale, vale. Aquí Ahora sí, tenemos, ahora el sí. informe está hecho con controles, ¿sí? Pequeñas herramientas, ¿no? Pequeños bloques que yo meto dentro del informe. Cuando Sí, yo sí, sí. tengo ese control activado, datos y estilo. Vale. Entonces, nos vamos a centrar más en la parte de datos que estilo. Para estilos, para cada uno haga lo que quiera, ¿sí? Puede jugar, ponerle fondo, no, subrayar, sin subrayar, que esté aquí, que esté centrados allá, ¿vale? Vale, me seguís oyendo, ¿verdad? Sí, que oigo un clink clink y ya me entra miedo. Vale. Entonces, este control, que es un filtro por periodo, es muy importante porque va a hacer que en nuestro informe dinámico los datos que aparezcan se van a filtrar por ese tema. Entonces, yo aquí podemos hacer que haya un periodo determinado. Es yo este informe, luego lo vamos a poder compartir y hacer que se mande automáticamente a quien nosotras queramos. Y entonces dices, bueno, pero yo quiero que se vea el último mes. Pues me voy y dejo predeterminado que se vea directamente el del mes de mayo, ¿vale?
que empezando el 1 de mayo se muestre desde el 1 de mayo, digamos, los datos, perdona, voy a poner desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo. Y entonces, el informe cuando se envíe se mostrarán en principio estos datos, ¿vale? Y eso lo dejo yo seleccionado en este apartado de datos. Pero puedo dejar que me muestre, como los teníamos preparado nosotros, el año entero, ¿vale? Desde enero hasta el mes de mayo, ¿vale? Pues digamos todos los datos que tenemos hasta ahora. Y lo dejo preseleccionado. Si yo voy a mandar el mes que viene, pues igual lo actualizo y solo pongo del 1 de junio al 30 de junio, ¿vale? Datos, muy bien. Vamos a ir al siguiente control. Al control, claro, me dice, oye, me faltan datos aquí, ¿vale? Yo elijo ese control y en ese control veis que me centro en la columna de datos. El primer campo que aparece se llama fuente y dices, vale, eso con datos de dónde quieres rellenar, ¿no? Pues eso digo, bueno, voy a seleccionar la fuente. ¿De cuál? Pues de Guipúzcoa Kutxa Solidarioa, ¿sí? En mi caso, en vuestro caso, de vuestra fuente, o sea, ¿de dónde cojo el dato? De donde esté, ¿sí? Cada uno ya actualiza ahí y automáticamente nosotros al primer campo, al primer control, le hemos aplicado, digamos, el usuarios, ¿vale? Entonces, nosotros queremos que aquí, en vez de vistas, nos aparezcan los usuarios, ¿vale? Pues veis que teníamos aquí el de dónde cogemos los datos y aquí me dice campos disponibles. Me pongo en el buscador y digo usuarios, usu. Y me sale usuarios únicos, tengo que buscar, ¿vale? Porque ese es el campo usuarios activos, usuarios nuevos. Usuarios, sesiones por usuario, usuarios activos, usuarios, total de usuarios, ¿vale? Y lo pongo en la métrica, ¿vale? Perdona, Este campo de datos... Elena, ¿puedes volver a repetir cómo has ido seleccionando eso? Vale. Que yo no lo estoy viendo. Bien. Yo he clicado encima de ver detalles. Sí. Y me sale a la derecha en datos una serie de un par de columnas. Y ahí en donde dice escribe el término. Sí, en usuarios. principio. Nosotros a este primer control le hemos serían personas usuarias, pero el dato en Google Analytics le llaman usuarios. Y ahora os enseño a cambiar ese nombre si realmente no describe como nosotras queremos, ¿sí? Entonces, primero, cualquier control, lo primero que tenemos que asignarle es de dónde coge los datos. Y ya se lo hemos dicho, por eso es lo de la fuente de datos, cada uno de la suya, de Google Analytics, el que acabamos de traer, ¿sí? Los datos que le hemos traído al informe, ¿vale? El siguiente dato es, vale, en este, que es una tarjeta de resultados, ¿vale? Un tipo de gráfico de tarjeta de resultados. ¿Qué métrica? ¿Qué quiero medir? ¿Sí? Y dices, bueno, pues yo quiero medir, y entonces aquí tengo campos disponibles. Bueno, Google Analytics tiene aquí, como veis, una barbaridad de cosas. Vale. Nosotros cuando ya hicimos el informe, ya hicimos una previa selección y elegimos que aquí usuarios, veis que hay un buscador de campos disponibles, pongo usuarios y de aquí usuarios totales, total de usuarios. ¿Vale? Y ese es el campo que pongo aquí encima de la métrica, ¿veis? Ahí, cojo total de usuarios, lo arrastro despacito y lo suelto encima, ¿vale? Entonces, este total de usuarios automáticamente me da la lectura del informe, me lo saca. Y Bueno, ese no digo, me aparece. Me aparece usuarios activos, nuevos, pero total usuarios no me aparece. ¿total usuarios no te aparece? Bueno, pues usuarios en general te aparecen. Sí. Bueno, pues márcalo, usuarios. O sea, Lo marca él solo, directamente me lo ha marcado. sí. Y, sí. Pues porque los informes dinámicos son así. Una vez de que tú fabricas esta plantilla, los datos se actualizan solos. Los coge de allí y te los enseña aquí. Tú ya no haces nada más, tú no rellenas un dato, ¿sí?
Vale, en este total de usuarios, nosotras que somos una plataforma que tenemos que trabajar el lenguaje inclusivo, dice total de usuarios, y dices, no, eso me duele en el ojo, ¿vale? Y veis que aquí donde he metido el campo de métrica, ahí pone out, ¿sí? Y veis que cuando paso por encima sale un lapicito, ¿sí? Out. Vale, pues le doy al out y resulta que donde pone nombre, yo puedo poner el nombre que quiero, porque dices, hay veces que los nombres que vienen de Google Analytics pues no resultan fácil de explicar a alguien que lee el informe. Entonces, de aquí vamos a poner nosotros personas, PACs, usuarias. Usuarias. ¿Vale? Y ya está. Pincho en otro sitio y automáticamente ya aparece personas usuarias, son personas usuarios y ya me aparece el dato. ¿Sí? Veis que hemos vinculado datos en la fuente de datos, le hemos puesto el campo, hemos elegido aquí el campo de usuarios, usuarios totales me da Google Analytics y le he cambiado el nombre porque el nombre me daba como grima. Vale. Muy bien, ¿qué más cosas puedo hacerle a este control? Hay una cosa importante que tiene que ver con esta cosa que aparece aquí abajo y es que yo puedo comparar este informe, ¿sí? Periodo predeterminado, automático. Muy bien, pero yo puedo, veis que aquí aparece de periodo de comparación y me deja elegir las posibilidades. Dices, no, me lo compara con el año anterior, pero también me deja, pero a ver, si abro bien el desplegable. ¿Ves que aquí pone año anterior, pero puedo elegir una que me compare con una cosa fija? Pues quiero ver que me lo compare con el mejor mes que he tenido en la historia, ¿sí? Si voy a ver un mes, pues que ahí siempre aparezca y lo compare con el mejor mes que he tenido en la historia, o que me lo compare con el año anterior, o me lo compare con el periodo anterior. Comparar con el periodo anterior significa que si yo he cogido 3 meses, me va a comparar con los anteriores 3 meses. Si yo he cogido un mes, me lo va a comparar con el mes anterior. Si yo he cogido un año, me lo compara con el año, ¿sí? Entonces, el periodo anterior es una forma buena de comparar, pues si yo cojo 3 meses, me compara con 3 meses, ¿vale? Entonces, yo tengo puesto el año anterior porque casi tengo los datos comparando con datos anuales, ¿vale? Pero aquí cada una podemos elegir cómo queremos comparar, que va a ser el dato que va a aparecer aquí debajo de este control, ¿vale? Cuando aparecen, ha habido 6.520 personas únicas, ¿sí? Que han visto la página, ¿vale? Y entonces, si lo comparo con el año pasado, tengo un incremento, tengo un descenso, ¿vale? Y este dato me lo da aquí, ¿sí? Aparece en rojo, aparece en verde, si hay un incremento, si hay un descenso, y ese dato lo dejo ya configurado, ¿vale? O sea, que en esta columna de datos tenemos, por un lado, vinculado el dato con qué quiero medir, que lo busco de la lista que tengo disponible, y cómo en la parte de comparar, cómo lo comparo en la parte de... ¿Vale? Y esto es un control muy utilizado que se llama tarjeta de resultados. Es un tipo de gráfico que se llama tarjeta de resultados, que si voy a insertar, me lo voy a encontrar ahí, en la lista, a ver si tarjeta de resultados, ¿lo veis? Entonces, yo si tengo Google Analytics puedo hacer tarjetas de resultados de lo que sea. Mirad, acabo de darle, me sale aquí. Esa tarjeta de resultados, bueno, ya viene vinculada, pero quiero que me saque pues yo qué sé, usuarios únicos, vamos a ponerlo, ¿vale? Usuarios nuevos o usuarios por poner, daros cuenta de que la lista la he filtrado por usuarios, pero que tengo aquí campos como para aburrir, ¿sí? Pues quiero que me lo saque pues por número de páginas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y automáticamente lo va a vincular. Sigue estando el dato que quiero medir y cómo lo quiero comparar. Aquí no tiene comparación puesta ninguna y por eso no sale este campo en la parte de abajo. Que yo quiero activarle una comparación, pues me voy aquí y activo la comparación con el año anterior, con el periodo anterior, ¿vale? No le he dado guardar. Nada más aplicar. Y bueno, pues en principio no tiene datos, ¿vale? Pero que veáis que hacer estos controles para lo que sea es muy fácil de crear.
Bien, pues ahora en nuestro informe, nosotras aquí teníamos personas usuarias. En este segundo control, ¿vale? Ahora ya vamos a hacer ariquetas un poquito solos. En ese segundo control yo os digo que el campo que utilizamos en la métrica son sesiones, ¿vale? Así que vais a, digamos, lo que tendríamos que hacer primero es vincular la fuente de datos, volvemos a lo mismo, ¿vale? Y de la lista que tenemos en la parte aquí, poner sesiones. Dices, bueno, pues las sesiones me lo vuelco, ¿vale? En la métrica. Bien. Y me voy al apartado de comparación. ¿Cómo lo quiero comparar con el periodo? No lo quiero comparar. Pues ninguna, ¿vale? Y automáticamente aplicar no me va a poner ningún tipo de comparación en el control. ¿Sí? Seguís estando ahí, ¿verdad? Que no hay ruido de fondo. Bye, Elena, bye. ¿Sí? Vale. Bueno, pues en este personas usuarias, en este sesiones, ¿sí? Vale. En este tercer control tendríamos número de páginas vistas. ¿Cuántas páginas se han visto en ese periodo? Bueno, pues lo mismo. Si es un control, lo primero que tengo que hacer es ir a seleccionar la fuente de datos. ¿De dónde voy a traer los datos? Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer es en el apartado de campos disponibles, voy a buscar número de páginas vistas. Pues pongo páginas. Páginas con tilde. Páginas. A mí me aparece directamente. Voy buscando, me aparece todo y me rellena todo, no tengo que hacer nada. Estoy flipando. Pero bueno, te llena todo porque estamos utilizando el Google Analytics y reconoce el campo. ¿Me explico? Pero que la idea es que entendáis cómo se hace. Os vais a llevar la plantilla cuando acabe la clase, ¿vale? Y vais a tener la vuestra con vuestros datos. A partir de ese momento, vosotros tenéis que mirar ese documento, ¿vale? Pero si quisierais fabricar otro campo, otro control, veis que es también muy sencillo, ¿sí? Que no es página, a ver si soy capaz de poner, ¿eh? Vistas. Título de página y clase de pantalla, título de página, nombre de la pantalla, URL de control, ruta de la página y clase de página. No, usuarios activos. No, usuarios activos, este es el tercer control, es número de páginas vistas. Vista. ¿Vale? Entonces dices, si pongo vistas, quien lee el informe, porque hacemos los informes para que lo lean otras personas y se aclaren un poco de qué cosas tenemos entre manos, me voy el out, ¿veis? Me voy al out, al lapicito y le pongo, pues eso, número de páginas vistas. Entonces dices, bueno, pues claro, el número de páginas vistas ya me da más información para quien lo quiere leer. El cuarto control es duración media de la sesión, ¿vale? El cuarto control es duración media de la sesión. Volvemos a lo mismo, me hace falta una fuente de datos, pues cogemos la que corresponde y me voy a duración. Pongo duración en los campos disponibles, a ver qué me sale. A ver, me voy a bajar con el campo este para abajo. Duración. Medio usuario, ingresos medios, medio sesión. Lo voy a tener que buscar, ¿eh? Y yo soy muy mala, ya me vais a perdonar, en buscar el campo duración media de la sesión. Medio sesión pone, no pone duración. Gorago. Gracias, Itzi.
el que te vuelves loco aquí, ¿vale? Entonces, no, medio sesión, no, medio usuario, no es este. Yo he puesto dura y me aparece duración sesión con el 123. Bueno, 123 se refiere a que es un campo numérico. ¿Sí? ¿Sí? Cuando aparece esa lista, aparece delante qué tipo de campo es. ¿Sí? Duración, no me quieres. A mí me sale duración de Vale. la sesión, 2 de duración de la sesión, me sale otra, y luego duración media de la sesión. Sí, Vale. también. Pero en el primero pone grupo de duración. Ah, bueno, eso es grupo de duración. De sesión, eso salen 2. Pero si se pone solamente dura, aparece duración media de la sesión, el quinto empezando por abajo. Sí. Depende, ¿sabéis cuando hemos vinculado los datos? Cómo había algunos que desde propiedad, luego a otros les aparecía vista. A nosotros no tiene vista establecida, con lo cual puede haber campos que no te enseñen igual, ¿vale? O sea, los que habéis llegado hasta vista sí que tiene duración media de la sesión, ¿vale? Y la duración media es cuánto tiempo están las personas conectadas a mi página web de media, ¿sí? O sea, habrá algunos que estén poco, habrá otros que estén más, pero de media están esto. Y el último control, ¿sí? Vamos a elegir la fuente de datos y este es un control, en principio, calculado, ¿vale? Es un parámetro que está calculado y os voy a enseñar a decir, bueno, ¿cómo se hace eso? Y aquí me voy hasta abajo, ¿eh? Estoy intentando bajar a ver si llego. Venga, sí. Vale. Zenbat ordu ikusi dira, vale, veis que aquí que pone zenbat ordu ikusi dira edukiak, ¿vale? Pone FX, antes decía, no, es con el 123. Cuando aparece aquí esta FX o el campo es un campo numérico, esto quiere decir que es un campo calculado. Entonces, ¿cómo ha calculado ese campo? ¿Cómo se crea un campo calculado? El asunto es que el Google Analytics da la información de uso de la plataforma en minutos, ¿sí? Y yo quería que en vez de aparecieran ahí tantos minutos, que no somos capaces de interpretar la cantidad de minutos que son, ¿sí? Me lo sacase en horas, porque me pone a mí eso por 60 y no soy capaz de saber cuánto, si han estado mucho tiempo o no. Entonces, el campo calculado se fabrica de la forma siguiente. Yo digo, agregar un campo. Bueno, tenemos que hacer un campo nuevo, ¿vale? No existe y lo tengo que fabricar. Vale. Entonces, para hacer un campo nuevo, digo, bueno, ¿cuál es el campo que tengo que coger? Y el campo que tengo que coger es tiempo de búsqueda al dominio, ¿vale? Dominio. Tiempo de búsqueda al dominio. Este es el campo que me da el dato en minutos, ¿vale? Entonces, si ese es el campo que me da el campo en minutos, yo eso dividido, o sea, le doy a la barra de dividir SATI 60 y bueno, le voy a poner aquí de nombre, ¿vale? Ejemplo, pues nombre le vamos a llamar tiempo, ¿vale? Tiempo de conexión. Tiempo de conexión. Guardar. ¿No se oye? Vale. Entonces, Yo me he perdido casi desde el principio, Elena, lo siento. Vale. Hecho. Vale. El asunto es que hay campos que yo extraigo de aquí, digo por correr un poco, y me da el dato en segundos o me da el dato en algo que yo quisiera que se mostrase de otra manera. Y Google Analytics, si te lo dan minutos, no te lo va a dar de otra manera, ¿vale? Entonces, se pueden fabricar campos propios, ¿vale? Que nosotros lo tenemos fabricado aquí y esos campos propios se fabrican cogiendo el campo que corresponde
dividido, en este caso yo, como son minutos, lo divido entre 60 y me sale las horas. Y yo en ese marcador, en este control que tengo aquí, es número de horas que se ha visto el contenido, ¿sí? Pero ¿cómo haces la operación para poner ahí, o sea, hacer el cálculo? No, agrego un campo nuevo, ¿vale? ¿Y eso dónde se Entonces, hace? al agregar un campo nuevo... Espera, pero ¿dónde agregas un campo nuevo? ¿Desde dónde agregas un campo nuevo? En la lista de los si campos tú le das abajo pone. agregar un campo, te aparece una lista de campos disponibles, todos los campos disponibles. Yo en concreto para este de la hora es el del dominio, ¿sí? ¿El último es un campo nuevo? No. Agregar un campo nuevo, vale, es que sí, la pantalla agregar. No sé por qué no me deja ver todo, me deja ver toda la pantalla y me está quitando. Sí, agregar un campo nuevo y ese agregar un campo nuevo, ahora lo veo. Se lo puedo poner, digamos, al control, ¿vale? Si yo cojo este control, le coloco ese campo nuevo y automáticamente me ofrece el resultado en horas, ¿vale? Eso es lo más difícil que tenemos en la página. Pero una vez que se me abre a mí la ventana de agregar un campo nuevo, sí. ¿cómo hago el cálculo? O sea, ¿qué le pongo yo aquí para agregar el campo nuevo? Depende de lo que quieras hacer. Tú imagínate que el campo que te da, dices... no, en esto este de caso, las horas que estamos haciendo me vale como ejemplo. Ese campo, el campo que aparece aquí, búsqueda de dominio. Tiempo de búsqueda de dominio, coges. Tiempo de búsqueda de dominio. Sí. Ah, vale, ya lo tengo aquí. Ese campo lo arrastras a tu lugar donde tienes el tema de fórmulas, ¿no? Es decir, tú arrastras ese campo, a ver si ahora me sale a mí. Aquí, tiempo de búsqueda de dominio, ¿vale? Automáticamente ese campo lo único que quiero es dividirlo, le pongo la barra de dividir entre 60 y le digo que lo guarde. Tengo que ponerle un nombre, ¿eh? Y le llamo como le quiera llamar, ¿vale? Guardar. Y hecho. Y automáticamente me lo voy a encontrar aquí en la lista. Si ahora yo pongo aquí me tiene que aparecer. Y este será el mismo campo. Ahora no sé que no lo he hecho bien, ¿eh? Pero bueno, quiere decir que es un campo, veis que aparece FX, es un campo calculado, ¿vale? Que también podemos utilizar en los controles campos calculados. Tendría que saber qué cálculo quiero hacerle para hacérselo, ¿vale? Y esta es, digamos, la parte complicada. Siempre en la parte derecha miramos los datos, los diseños los podemos poner como queramos, ¿vale? Yo he hecho tiempo de búsqueda de dominio, he escrito a continuación una barra o que se pone para dividir. ¿Barras? Sí, barra. Y después que se escribe a mano 60. Sí, 60 con el número de teclado de 60. Con el teclado y luego dar formato a fórmula. Dar formato a fórmula. ¿O no? ¿O qué se hace después? Añadir, guardar y añadir. O sea, hecho. Hecho, pero sí, primero guardar y luego hecho. Guardar, vale. ¿Vale? Bueno, el siguiente control que tenemos, el quinto control, tiene que ver con una línea de tiempo, ¿vale? Esa línea de tiempo me vuelve a sacar aquí en la parte de datos, volvemos a vincularlo con los datos que corresponde. Y en las líneas de tiempo, como veis, también es un campo que en insertar vamos a encontrarlo como serie temporal. La serie temporal, ¿vale? Es un gráfico de tipo serie temporal donde la dimensión siempre va a ser la fecha, ¿vale? Yo de aquí, del listado de cosas, cojo la fecha. Fecha, aquí, a ver, ¿dónde estabas? Que la acabo de pasar. La fecha es la dimensión, ¿vale? Porque en una línea de tiempo la dimensión la va a dar la fecha. Muy bien.
Pero en esa fecha, en esa dimensión de línea de tiempo, ¿qué quiero que me mida? ¿Qué métrica? ¿Qué quiero que me mida? Pues quiero que me mida las sesiones. Bueno, pues cojo el campo sesiones y lo arrastro a lo que quiero que lo mida. ¿Vale? Y aquí en este caso también podría ponerle comparaciones, pero que me compare esto con el año anterior en un gráfico tan pequeño no me parece limpio, pero quien quisiera podría darle una comparación con el mes anterior, con el periodo anterior, puede compararlo como hemos hecho con los otros controles, ¿vale? Y digamos por correr. El siguiente control es un campo de la serie temporal, es un gráfico circular, ¿vale? De tipo circular, que volvemos a hacer lo mismo, que le vinculamos una fuente de datos y automáticamente veis que es un tipo de gráfico circular, que en la parte de datos la dimensión, es decir, lo que yo quiero que mida es el sexo, ¿vale? Porque en este gráfico quiero que me saque hombres, mujeres, cuánta gente ha habido. Bueno, pues busco sexo en los campos, le coloco el criterio, la dimensión de sexo. Pero bueno, esos sexos, ¿vale? Que compare un sexo con otro, pero los sexos que han visto ¿qué? Respecto a número de páginas que han visto. O sea, ¿quién ha visto más páginas? ¿Los chicos o las chicas? Bueno, pues aquí he puesto el número de páginas como medidor, es decir, de contenido, ¿qué es lo que han mirado más los chicos o las chicas? Pero igual que he puesto el número de páginas, podríamos estar comparando otro parámetro, ¿sí? Podríamos estar mirando sesiones en vez de sexo, edad y número de páginas. ¿Sí? Bye. Estamos terminando, ¿eh? Ya veréis que voy a correr, que queda muy, muy bien, ¿vale? El siguiente control también es un gráfico, pero en este caso es un gráfico, digamos, de barras, donde, como veis, lo primero que tenemos que hacer es vincular la fuente de datos y estamos comparando como dimensión la edad, ¿vale? Y como dimensión de desglose, porque si es esa edad me la desglose en sexos, ¿vale? Y me enseñe el número de páginas que han visto, ¿vale? Comparando esos dos sexos. De esa manera ya tendríamos ese control. El control siguiente también es un control de código de tipo gráfico, barras, que me compara por dónde han llegado a la web. Y aquí tenemos agrupación de canales predeterminada, es decir, la dimensión que me saque es por qué canal han venido a la web, esa es la dimensión, y me cuenten las sesiones, o sea, el número de veces que han entrado, ¿vale? Desde dónde y cuánto han entrado. Y eso es lo que me está midiendo este cuadro, ¿eh? Con esta. Y también volvemos a que podría tener comparación, ¿vale? Pero yo no tengo activo el comparación, ¿vale? Bien, el siguiente campo es un campo de barras también. Es un campo de barras, un gráfico de barras, donde ahora lo vemos, lo colocamos. Categoría del dispositivo, porque nosotros estamos valorando en este momento por si nos ven más en una web, nos ven más en una tablet, nos ven en un teléfono, y entonces lo que me interesa mirar es por dónde nos están mirando, para ver si tengo que adaptar mi tecnología a eso. Pero si yo no quisiera, si me interesa otro valor, yo simplemente podría poner como dimensión cualquier otro valor, ¿vale? Cualquier otro valor y me sigo midiendo las sesiones, con cuántas sesiones se están haciendo cada uno de esos campos. Y ya vamos al ya antepenúltimo, ya nos quedan solo 3 controles, el origen que tiene, el control que tiene que ver con de dónde vienen. Bueno, pues en ese de dónde vienen respecto a las fuentes, cogemos el Guipúzcoa, la fuente de datos, claro, como dimensión, ¿qué cojo como dimensión? ¿Qué quiero medir? En esa dimensión, pues desde luego el país, ¿vale? El país, pero en este caso nosotros solemos poner ciudad, ¿vale? Como dimensión geográfica para intentar hacer que el mapa esté
no solo me hable a nivel estatal, he puesto ciudad y me sale aquí, no sé qué he puesto. Ciudad. Todas las que aquí aparecen con el mapa del mundo, veis que había el 1, 2, 3, había unas que eran de fecha, otras que eran numéricas. Las que aparecen con bola del mundo tienen componente de geolocalización y bueno, pues puedo ponerle como área metropolitana, ¿vale? Entonces me va a adecuar, me sale, nosotros ponemos de todas maneras el ciudad, ¿eh? El que nos queda, digamos, el tamaño, digamos, más cercano. Pero como veis, el mapa sigue siendo del mundo, ¿vale? Entonces dices, joder, pero es así para ver yo cuántos son realmente del mundo, ¿cómo llego? Entonces aquí me voy al estilo, ¿vale? Porque estamos viendo la columna de datos, pero podría ir al estilo. Y aquí es, a ver, mostrar, bueno, los datos geográficos que aparezcan arriba, abajo, en medio. Bueno, ahora no voy a ser capaz de verlo. No quiero decir que el mapa se puede ajustar a que lo veamos, digamos, más cerca en lo que es la comunidad. No quiero parar, porque si no, no me va a dar tiempo a explicar este último y quiero contaros también cómo se comparte, ¿eh? Y no quiero irme mucho más allá, ¿eh? Lo contaremos, ¿eh? En la próxima película. Si alguien quiere ajustar el mapa porque no le ha quedado ajustado a España o a que se vea más nítidamente el contenido, nos llamáis y lo terminamos de concretar. Lo que sería qué visitan en nuestra web respecto al contenido, es un contenido en formato de tabla, ¿vale? Que cuando nosotros vinculamos la fuente de datos nos va a salir en principio aquí, que tiene en ese formato tabla, va contando digamos, las sesiones, pero tiene la página de destino, ¿vale? La página de destino es la que me muestra cuántas visitas ha tenido la página de destino, ¿vale? Y así sabemos, este barra quiere decir la home. Cuando no aparece el contenido del nombre del sitio en la URL, este sería la home, y la home es la que más visitas tiene. Después estaría esta página, luego va Veroa, luego va la formación, los usuarios del login, y aquí estarían, digamos, todo el contenido en vuestras páginas, cuál es el contenido que se ha visto más, con cuántas sesiones se han visto más. Y el último control, que es yo creo que también muy interesante, es el de que nosotros seleccionamos de nuevo la fuente de datos y es un control de filtro avanzado, o sea, en insertar lo encontraríamos como filtro avanzado, y aquí el criterio, el campo de control es la palabra a buscar, ¿vale? Y aquí la forma de funcionar es que nosotros ese campo, cuando ya el informe se está en forma de ver, le ponemos que la palabra sea igual que la palabra. La forma de búsqueda mejor siempre es, cuando ya lo ponemos en forma de ver el informe, más que es igual a, contiene, porque eso me hace que coge lo de delante y lo de detrás. Y yo pongo una palabra que contiene y me va a salir, me va a filtrar todo el informe por ese contenido. Imaginaros que entre esas páginas de todo el contenido vosotros habéis hecho una página web de una campaña de una cosa en concreta. Podríais buscar ese contenido y ver todo el informe, o sea, cuántas personas, si son chicas o no, en qué periodos, cuánto tiempo han estado en concreto respecto a esa página en concreto, a ese evento en concreto, ¿vale? Entonces, una vez que está hecho el informe, ¿sí? Lo interesante ya es luego, bueno, ¿y cómo compartimos esto? Bueno, pues lo compartimos. Puedo invitar a usuarios, que es lo que he hecho con vosotros para mandaros las plantillas. A la hora de invitar usuarios hay como dos criterios que pueden ver y editar, y que de alguna manera, una vez de pueden ver o editar, gestionar acceso, aquí aparecen todos los que os hemos invitado. Por eso os hemos comentado que dentro de 2 semanas os quitaremos la plantilla que tenéis ahí para que ya habráis fabricado vuestro propio documento, ¿vale? Pero siempre se puede gestionar el acceso. Yo he dado acceso a un informe y en un momento determinado no me interesa que lo siga teniendo esa persona, pues voy a gestionar acceso y se lo quito, ¿vale? Puede haber hecho la copia, o sea, tú haces informes y si manda que puede editar, puede cambiar las cosas de dentro. Si yo solo lo digo que lo puede ver, ¿sí?
Lo único que puede hacer es ver el informe, no puede entrar en los controles, ¿sí? Vale. Eso respecto a lo que sería compartir. Pero otra forma de compartir es programar un envío electrónico, que nosotros cogemos y decimos, mira, vamos a enviar a todos esos el contenido, oye, esto está tal, 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 y digo, mira, me lo vas a repetir todos los primeros días de cada mes, ¿sí? El primer día. Y dejo programada el envío de tal manera que yo, cambiándole solo la fecha para que no les llegue, si le voy a mandar en junio, no les aparezcan los datos predeterminados que hemos puesto aquí en el buscador del mes de mayo, sino les aparezca junio, cambio eso y automáticamente el informe cuando se mande se mandará bien a todos los que hemos puesto en esa lista, ¿vale? También se puede compartir de forma de enlace, ¿no? Te va a bajar un enlace y que ellos podrían ver el informe y utilizarlo. Y también se puede, pero para obtener ese enlace y entrar y utilizarlo de forma dinámica, tienen que tener una cuenta Google, porque estamos en la guerra de las grandes corporaciones. Si no tienes una cuenta Google, no te va a dejar usar el informe de forma dinámica, ¿vale? Y lo puedes descargar en forma de PDF, ¿vale? Puedes descargar todas las páginas, solo una página. Quiero que me descargues solo esta página, ¿vale? O me lo descargues entero. Lo descargas en forma de PDF y también se lo puedes mandar a quien quieras. Y de alguna manera es una herramienta que, como veis, es fácil. Puede llevarme un tiempo, ¿vale? O sea, fabricar la plantilla puede llevar su tiempo, ¿vale? Pero es que una vez hecha se acabó. O sea, no, ni siquiera actualizar los datos. Lo único que haces es entrar en el informe, en la forma de vista, y ver los datos. Y dices, oye, ¿cómo ha sido el mes pasado? Oye, ¿cómo fue el año pasado? Claro, si hemos activado la cuenta Google Analytics hace poco, tengo muy pocos datos para pedir para atrás, pero a medida que el tiempo pasa, nosotros llevamos con Google Analytics activado desde 2018 y a partir de 2018 puedes ir a mirar históricos, ¿vale? Entonces, bueno, es pegar controles, los datos los traen desde allí, se alimenta solo, lo puedo compartir y me hace poder mirar la web y saber quién está mirando, qué mira, qué le interesa, qué cosas busca, ¿sí? Porque no hemos puesto ningún control referido a la búsqueda, pero si nosotros quisiéramos encontrar algún control de esa búsqueda, ¿sí? Iríamos a esa lista de controles que tenemos, vamos a editar, porque si no editamos no vamos a ningún lado, ¿sí? Y vamos a insertar y insertamos un gráfico tipo tarjeta de resultados, por ejemplo, ¿vale? Y hay siempre el mismo procedimiento en la parte de datos, de dónde cojo los datos, qué quiero medir, pero dices, bueno, a mí me interesa imaginar que nosotros tuviéramos un apartado, digamos, de compras, de ventas, de donaciones, pues habría un campo que se refiere a él. Pues yo quiero que me lo mida, ¿sí? Quiero saber cuántos me han comprado, ¿sí? Y entonces me sacaría ese dato. Nosotros no tenemos ese dato porque no vendemos, ¿vale? Pero imaginaros que si vosotros tenéis ese tipo de datos, pues podéis fabricar ese control, ¿vale? Y ponerle que lo compare con el mes anterior, con el año anterior o como quiera. Y en principio es un informe que resulta fácil de leer, resulta fácil de compartir y que nosotras queríamos compartir con vosotros desde nuestra experiencia